Hola, saludos. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Este tema es referente a la clase de Estadística Inferencial 1, Unidad 1 del grupo tercero Y, con el profesor Juan Morales en número de control 22210915 y mi nombre es Carlos Sanguino Figueroa. En este tema vamos a trabajar unos ejercicios que tenemos que realizar y vamos a comenzar. En el capítulo 1, introducción a la estadística en los temas de las páginas del 1 al 42, vamos a estar trabajando en pensamiento estadístico, resolviendo ejercicios 7 y 11. Estos son trabajando con destrezas y conceptos básicos. En los ejercicios 7 y 11 vamos a utilizar el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, que es posible y probable. Pregunta número 7, Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Es posible, pero muy poco probable, ya que en la historia del Super Bowl nunca ha pasado a tener estos marcadores tan altos. Para poder lograr estos marcadores se requiere jugadas muy rápidas y se requiere tiempos extras. Los jugadores también se requiere que tengan mucha condición física, que sean muy rápidos durante todo el juego. Pregunta número 11, relacionada a la Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto es posible, pero muy poco probable, debido a que se requiere mucha coincidencia donde los 7 magistrados hayan nacido el mismo día y el mes. Se requiere una probabilidad de 1 en 26.280 oportunidades para que esto pueda suceder. En la siguiente sección de 1.13, tipos de datos, vamos a resolver los ejercicios 5 y 13 de la página 16. Vamos a determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Pregunta número 5. En el tema de ingreso y educación, en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de $19,856 al año, según datos de la Oficina de Censos de los Estados Unidos. Esto es un valor estadístico ya que es una medición numérica de una muestra de la población. Pregunta número 13. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Hablando sobre dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise en Nueva York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Los valores dados pertenecen a datos discretos. Esto es debido a que es un número finito, es decir, que es un número que puede contarse. Sección de la 1 al 4, pensamiento crítico, ejercicios, página 23 y 26, resolviendo ejercicios 7 y 10. Aquí vamos a utilizar el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Pregunta número 7, relacionado al perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden
más multas por excesos de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Respuesta. Probablemente los policías tienen mala imagen de los grupos minoritarios y su desconfianza tiende a ser más perseguidos que los caucásicos. Como resultado, hay más multas para los grupos minoritarios. Pregunta número 10, relacionado a un árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet de American Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7,073 respuestas y 4,650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4,650 representan el 66% de las 7,073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? No se podría llegar a una conclusión, ya que las respuestas fueron de personas que están interesadas en celebrar la tradición de Navidad, pero la Navidad es celebrada de una religión cristiana y en Estados Unidos no podríamos decir que todos los encuestados o los ciudadanos son cristianos. En ese país se encuentran musulmanes, judíos, no creyentes y otras religiones más. Personas que viven solos, que no optan por comprar árboles y no, y por último, pues personas sin recursos para poder comprarse ese árbol. Sección del 1 a 5, recolección de datos muestrales, ejercicios de la página 34 a la 37, resolviendo los ejercicios 8 y 12. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que a 370 niños infectados recibieron placebos. Según los datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. En el Journal of American Medical Association, Volume 290, Number 21. Respuesta. Esto es un experimento. No solo se vio y se midieron las características a los sujetos que se están observando, sino que también se modificaron aplicando tratamientos. Identifique en la segunda pregunta, identifique el tipo de muestreo que se utilizó, si fue aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Relacionado al puesto de revisión de sobriedad, el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y se entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Eso es un muestreo sistemático y esto es debido a que se eligieron como punto de partida el sujeto número 1 y se entrevistaba a cada quinto conductor. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Página 43 a la 80, 2 a la 5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicios de la página de 73 al 75, resolver el ejercicio número 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37,197 para las mujeres y de 53,059 para los hombres, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. No. Como podemos observar en la gráfica que se encuentra en blanco, se ve una caja más pequeña y una caja más grande al lado derecho y nos muestra
el porcentaje visual en el recuadro de cuál es la diferencia entre el porcentaje y diferencia del tamaño entre el cuadrado de mujeres y el cuadrado de hombres. No se podría tomar en cuenta como una comparación imparcial porque le hace falta datos. A la gráfica, ¿por qué? Porque le faltan detalles, porcentajes de diferencias, datos numéricos y tamaño en gráfica. Sería propio de entregarse en esa gráfica. Si la gráfica se distorsionan los datos, construye una gráfica imparcial. Como podemos ver en el recuadro, del lado izquierdo abajo tenemos el ingreso promedio, como debería de ser la gráfica, que estamos viendo donde las mujeres tienen una escala de un poco más abajo, marcando lo que es el 37.197 y podemos ver al lado derecho la escala para los hombres donde es de 53-59. Aquí estamos viendo una escala donde está más descriptiva, hombres, mujeres y la cantidad a comparación del otro recuadro donde no tiene la cantidad. Al lado derecho estamos viendo los ingresos promedios. Podemos ver que el 59% es mayormente hombre y son los que reciben un salario mayor al del porcentaje minoritario, que son las mujeres, en un 41%. ¿Cómo hicimos esta gráfica? Tomamos los datos de las mujeres y de los hombres para poder lograr concluir estas tablas. Vamos a mostrarlos. Vamos a abrir Excel. Aquí estamos en Excel. Vamos a abrir una pestaña nueva. Entonces decimos que los hombres 53.059. Hombres tuvieron una cantidad de 57.059. 53.059 mujeres. Las mujeres tuvieron un salario menor, 37.197. 37.197. Entonces sería las gráficas, esta sería la gráfica de ingresos. Vamos a marcarlos en un recuadro. Ok. Y vamos a seleccionar la columna de hombres y mujeres y vamos a insertar gráficas de columnas. Y aquí podemos ver, como podemos ver, nos está dando más detalles de hombres y mujeres, en qué porcentaje. Eh, Me gusta más ese estilo. Ok. Y si quisiéramos obtener la gráfica de qué porcentaje comparado con las mujeres, si es mayoritario o minoritario, nuevamente podemos seleccionar la gráfica, insertar, pero ahora vamos a insertar gráfica de pie. Y aquí podemos ver cómo se puede crear esta gráfica. Me gusta ese estilo de gráfica. Como título, gráfica de ingresos. Y nuevamente. Y así es como hemos logrado estas gráficas. Ok, ok, perfecto. Nos vamos al siguiente. Capítulo 2, resumen y gráficas de datos.
de la página 43 a la 80, pensamiento, 2 a la 5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicios de la página 73 a la 75, resolver ejercicio número 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleos consumidos por Estados Unidos y Japón. Es la gráfica que estamos viendo al lado derecho, donde dice consumo diario de petróleo, millones de barriles, 20 millones usa Estados Unidos, es lo que consume y podemos comparar la medida del lado derecho, Japón 5.4 millones. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. La gráfica no está completa, le falta más detalles, debería tener más datos, entonces no distorsiona los datos. ¿Por qué lo distorsiona los datos? Como les comentaba, les falta las cantidades que marque la diferencia de una gráfica con el otro. Hay tipos de gráficas donde podemos incluir más detalles. La siguiente pregunta es, si la gráfica distorsiona los datos, vamos a construir una gráfica que los represente de forma objetiva. Entonces, podemos ver, que eh, en esta gráfica los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón, como título, podemos ver que ya que está marcando la gráfica empezando desde 0, 5,000, de 5 millones, 10 millones, 15, 20, hasta 23 millones. Es lo que está marcando para Estados Unidos, para 20 millones, y Japón está marcando la gráfica. Entonces podemos ver las dos gráficas y la comparación. Entonces es más objetivo lo que estamos viendo en esta gráfica y podemos nuevamente compararlo con la gráfica de PI, que en barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón, podemos ver que el 79%, si comparáramos entre Japón y Estados Unidos consume un 79% de petróleo, comparado con Japón, que vendría siendo el 21%. Entonces, estas gráficas eh, están más detalladas. Es conveniente usar estas gráficas. ¿Cómo logramos usar estas gráficas? Nuevamente, tomando los datos de donde Estados Unidos consume 20 millones y Japón 5.4. Nuevamente nos vamos a Excel. Esta es Excel. Entonces, decimos que consume 20 millones de petróleo, y Japón consume, habíamos dicho que es en la barra, en la gráfica de arriba al lado derecho, 5.4. 5.4, que sería 5 millones 400 mil barriles de petróleo. Eh, Barriles de petróleo consumidos. Vamos a ponerlo como título. Barriles de petróleo consumidos. Ok, vamos a graficarlo. Entonces ya tenemos estos datos. Tomamos esta gráfica y nuevamente nos vamos a insertar y nos vamos a gráficas. Podemos seleccionar en 3D. Vamos a seleccionar columnas en tercera dimensión y así es como podemos tener las columnas. Vamos a asignarle su título a esta tabla, que sería barriles. Ahí estoy viendo que correcto. Falta fotografía, ahí está. Y nuevamente, si quisiéramos, como podemos ver, tiene más datos, está más comprensivo. Estamos comparando en barras. Podemos ver las cantidades del lado izquierdo. Si hubiera un tercer país, podríamos identificar fácilmente cuál es la diferencia y identificar los números.
Ok, si quisiéramos hacer la barra en comparación, quién consume más y menos, podríamos nuevamente ingresar la barra, pero sería de pie, que nos vamos a insertar gráficas. Ahí nos enseña la gráfica de pie. Vamos a seleccionar tercera dimensión y como podemos ver, ahí lo creamos. Es una herramienta que nos facilita mucho el crear barras ahora en Excel. Nos hace falta más datos. Nos quedó como el anterior. Vamos buscando el que tenga datos. Este me gusta más. Entonces, así quedan nuestras barras. Así es como podemos representarlo. Perfecto. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Páginas 43 a 80. Aquí se requiere bajar los archivos de PowerPoint y resolver ejemplos dados por el profesor y los ejercicios planteados. 2.2. Distribución de frecuencias. Resolver ejemplo y ejercicio 1. Introducción. Distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tablas de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes a tomar en cuenta. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase, esos son los puntos medios de las clases. Y la anchura de la clase, que es la diferencia entre dos límites inferiores de la clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una clase de distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Hay que determinar el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Calcule la anchura de la clase es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase, elija el valor del dato más bajo a un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clases al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente se va repitiendo. Anote los límites inferiores de cada clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Paso 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Un ejemplo, los pulsos de mujeres. Hay que utilizar los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, la que se encuentra abajo del lado izquierdo, y hay que seguir el procedimiento anterior que estamos leyendo para poder construir la distribución de frecuencias el resultado debería ser a la tabla 2.2, que es la del lado derecho, y se deben de incluir 7 clases. Vamos a hacer eso en este momento. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Se requiere paso 1, seleccionar 7 clases. Paso 2, calcular la anchura de la clase, es decir, que es igual al 124 menos 60 sobre 7, que el resultado es 9.1428. Se redondea a 10.
El paso 3 es elegir 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y es un número conveniente. Paso 4, se suma la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúa y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clases restantes de 80, 90, 100, 110, 120. Y paso 5, liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Paso 6 son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Vamos a elaborar esa tabla. eh, para poder lograr elaborarlo, vamos a usar de la herramienta Minitab y vamos a descargar el archivo. El profesor nos ha compartido el archivo. El archivo se encuentra aquí. Perfecto. Es en la parte de abajo. Este es el archivo. Lo abrimos y nos abre Minitab. Este es el archivo. Ok. Lo que tenemos que hacer es ir a gráficas, histograma. Vamos a seleccionar el histograma simple. Y el que vamos a seleccionar es el pulso de mujeres. Vamos a seleccionar OK. Se crea el histograma. OK. Y ahora vamos a adherir los labels de los datos. Data labels. Vamos a seleccionar OK. Y ahí, como puedes ver, ya hemos seleccionado los data labels. Ahora la herramienta nos pide que tengamos 7 clases. Perfecto. Para elaborar 7 clases, presionamos en la parte de abajo. Pues vamos a escala y vamos a buscar la opción que nos dé 7 clases. Sería en la opción de Binding, números de intervalos. Vamos a seleccionar el número 7 y ahora ya tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Ahora no coinciden los números de abajo. Hay que cambiarlos. Vamos a darle doble clic y vamos a seleccionar nuevamente Binding y vamos a seleccionar los puntos medios con los puntos que cortan en las posiciones. Para eso hay que copiar los números que nos dio el profesor, que son estos. Y vamos a hacer, los pegué. Vamos a seleccionar OK. Y como podemos ver, ya cambió la tabla. Ya podemos ver aquí que el valor es de 59.5 a 69.5, que coincide con vamos a copiar la gráfica y que coincide con la gráfica que nos está pidiendo el profesor. Aquí la vamos a pegar. Vamos a hacerla más pequeña y vamos a comparar con aquí. Entonces la tabla, las frecuencias son 12, 14, 11 en la columna, en la gráfica del lado derecho, la tabla 2.2. Vamos a leer la columna número 2, donde dice frecuencia, y podemos ver que las frecuencias son las clases, son parte de las 7 clases que empieza con el 12, el 14, el 11, el 1, 1, 0 y 1. Y los pulsos son de 60 a 69, que son parte del 12,
70, 79. Vamos a ir al Minitab para verlo con más detalle. 60, 69, el pulso de la clase 1, Minitab. Y aquí dice en la barra blanca, dice 59.5, 69.5. En la barra 2 dice 69.5 a 79.5, que si lo redondeamos es 80, como dice aquí en la barra, en la tabla 2.2, 70 a 79. La tercera fila de la tabla 2.2 dice 80 a 89, que sería esta, la tercera columna. Y como puedes ver, hay una margen de error de 0.5 de 80 a 89. La otra siguiente tabla nos dice que es de 89 a 99.5, que es como podemos ver de 90 a 99. La siguiente es de 100 a 109, que es esta. El segundo número 1 de 100 a 109. 110 a 119, la clase que tiene 0. Ahí está. 109 a 119. ¿Sí? Y la 120 a 129, la última. Voy a dar un clic. Y 119.5, que es casi 120 a 129, como dice. Entonces, la gráfica que nos está pidiendo el profesor, que es la que se encuentra aquí. Perfecto.